¿Saben cuál es el mayor triunfo del diablo en nuestros tiempos? Que la gente ya ni siquiera cree que existe. Viven como si el mal fuera solo una abstracción filosófica, como si las tentaciones fueran simples impulsos biológicos sin consecuencias espirituales. Y mientras tanto el enemigo trabaja incansablemente, tejiendo sus redes, susurrando sus mentiras, aprovechándose de cada momento de debilidad, de cada herida sin sanar, de cada resentimiento guardado en el corazón. Les digo esto con total claridad. Hay un enemigo real que quiere destruirlos, que odia todo lo que ustedes representan como hijos de Dios y que no descansará hasta verlos caer. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que hace que mi corazón de sacerdote se llene de esperanza. Cristo ya venció a ese enemigo y nos ha dado todas las armas necesarias para vencerlo también. Durante los próximos minutos voy a desvelar ante ustedes las 7 estrategias principales que el demonio usa para destruir vidas, matrimonios, familias, vocaciones y almas. No lo hago para sembrar miedo, sino para sembrar sabiduría, porque como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas almas buenas, cuántos hombres y mujeres de fe han caído en la trampa precisamente porque no conocían las tácticas del enemigo? San Pablo nos advirtió claramente, no ignoramos sus maquinaciones refiriéndose al diablo, pero la triste realidad es que muchos católicos de hoy sí las ignoran y por eso caen una y otra vez en los mismos pozos, en los mismos pecados, en las mismas esclavitudes. Yo he visto con mis propios ojos cómo vidas hermosas, llenas de potencial, han sido completamente destruidas porque el enemigo logró colar uno de estos engaños en su corazón. Lo que voy a compartirles hoy no es fruto de mi imaginación ni de lecturas sensacionalistas. Es el resultado de años de ministerio sacerdotal, de acompañar almas en el momento más oscuro de sus vidas, de estar presente cuando el velo cae y la realidad espiritual se muestra en toda su crudeza. He visto posesiones demoníacas, he participado en exorcismos, he consolado a personas que han sido literalmente arrastradas al infierno en vida por estos engaños, pero también he visto el poder inconmensurable de la gracia de Dios. He sido testigo de conversiones milagrosas, he visto cómo la luz de Cristo puede penetrar en la oscuridad más profunda y rescatar lo que parecía irremediablemente perdido. Por eso les hablo hoy, porque sé que hay esperanza. Pero también sé que esa esperanza requiere que abramos los ojos, que dejemos de ser ingenuos, que tomemos en serio la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Les pido, hermanos, que escuchen con atención cada palabra de lo que voy a decirles. No porque mis palabras tengan poder en sí mismas, sino porque transmiten verdades eternas, verdades que pueden salvar su alma y la de sus seres queridos. Si sienten que su vida está estancada, si sienten que hay cadenas invisibles que los atan a comportamientos destructivos, si sienten que por más que luchan no pueden avanzar en su vida espiritual, es muy probable que uno o varios de estos engaños estén operando en su vida. Pero no se desesperen, porque el mismo hecho de que estén aquí escuchando esto es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ustedes preparándolos para la liberación. La verdad los hará libres, dijo Jesús, y hoy van a conocer verdades que tienen el poder de romper cadenas que quizás llevan años o incluso décadas oprimiéndolos. El primer engaño del que quiero hablarles, hermanos, es quizás el más sutil y por eso mismo el más peligroso. Es el engaño del gradualismo, la mentira de que el pecado puede ser aceptado poco a poco, de que podemos negociar con el mal, de que hay pecados pequeños que realmente no importan. El demonio es demasiado astuto para presentarse ante nosotros y decirnos abiertamente, ven, comete este pecado mortal, destruye tu alma. No, hermanos, él es mucho más sutil que eso. El enemigo trabaja como un estratega paciente, como un pescador que va soltando el hilo poquito a poquito para que el pez no se dé cuenta de que está siendo atrapado. Comienza con pequeñas concesiones, con insignificancias, con esos momentos en los que pensamos, bueno, esto no es tan grave, solo es una vez, Dios entenderá. Y así, paso a paso, concesión tras concesión, vamos descendiendo por una pendiente resbaladiza que nos lleva mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. He visto este patrón repetirse innumerables veces en el confesionario. Viene un hombre que ha caído en el adulterio, y cuando le pregunto cómo llegó hasta ahí, siempre, hermanos, la historia comienza con pequeñas cosas. Una mirada que se permitió sostener un segundo más de lo debido. Una conversación que se volvió ligeramente coqueta. Un mensaje que cruzó sutilmente el límite de lo apropiado. Y en cada uno de esos momentos la persona se dijo a sí misma, no pasa nada, solo es una mirada, solo es una conversación, solo es un mensaje.
El demonio susurraba: no seas tan rígido, no seas tan escrupuloso, relájate un poco. Y así, lo que comenzó con una mirada, terminó destruyendo un matrimonio, lastimando a hijos inocentes y dejando un alma aplastada por la culpa y el remordimiento. Este es el engaño del gradualismo, hermanos, y opera en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual. Lo vemos también en cómo muchos católicos van abandonando gradualmente su fe. No despiertan un día y deciden dejar de creer en Dios. No, el proceso es mucho más sutil. Primero es faltar a misa un domingo porque estoy muy cansado. Luego es abandonar la oración diaria porque no tengo tiempo. Después es dejar de comulgar porque hay una fila muy larga. Más adelante es evitar el confesionario porque ya no necesito eso, yo hablo directamente con Dios. Y cada una de estas decisiones parece pequeña, parece justificable, parece razonable en el momento. Pero están siguiendo una progresión lógica hacia la apostasía total, hacia el abandono completo de la vida sacramental. Y el demonio aplaude cada paso porque sabe que un alma sin sacramentos es un alma indefensa, vulnerable, lista para ser conquistada. Santa Teresa de Ávila, esa gran doctora de la Iglesia que conocía también las estrategias del enemigo, nos advertía que el camino al infierno está pavimentado con pequeños pecados no confesados. Ella decía que el demonio no necesita que cometamos grandes atrocidades, le basta con que nos acostumbremos a vivir con pequeñas tibiezas, con pequeñas complicidades con el mal. Y es que el problema con el gradualismo, hermanos, es que anestesia nuestra conciencia como un veneno que se administra en dosis pequeñas a lo largo del tiempo, va matando lentamente nuestra sensibilidad espiritual hasta que lo que antes nos horrorizaba ahora nos parece normal, hasta que lo que antes rechazábamos con firmeza ahora lo aceptamos con indiferencia. ¿Cuántas personas que hoy viven en pecado mortal, que han normalizado comportamientos que objetivamente ofenden a Dios, comenzaron su caída exactamente así, con pequeñas concesiones que parecían insignificantes? La única manera de vencer este primer engaño, hermanos míos, es con vigilancia constante y con una conciencia bien formada. Necesitamos aprender a reconocer los primeros pasos, las primeras señales de que estamos siendo tentados a descender por esa pendiente. Necesitamos tomar en serio lo que la Escritura nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir significa decir no desde el principio, significa no permitir ni siquiera esas pequeñas concesiones, porque el pecado es como un cáncer, hermanos. Si lo dejas crecer, aunque sea un poquito, si no lo extirpas radicalmente desde el momento en que aparece, terminará metastizándose a toda tu vida. Y les digo algo más, necesitamos la confesión frecuente. Necesitamos ese sacramento maravilloso donde la luz de Cristo penetra en todos esos rincones oscuros donde hemos ido permitiendo pequeñas complicidades con el mal. No esperen a que el pecado haya crecido tanto que ya no puedan controlarlo. Córtenlo de raíz, confiésenlo, entréguenlo a la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde. El segundo engaño que el demonio utiliza con una efectividad devastadora es el engaño del aislamiento. Hermanos, escuchen esto con mucha atención porque probablemente es el engaño que más vidas ha destruido en nuestra época. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable, que una oveja separada del rebaño es presa fácil para el lobo. Por eso trabaja incansablemente para separarnos, para hacernos creer que no necesitamos a nadie más, que podemos vivir nuestra fe en soledad, que la comunidad es opcional, que podemos ser cristianos sin iglesia, y lo hace de manera muy astuta, jugando con nuestro orgullo, con nuestras heridas, con nuestras malas experiencias. Nos susurra al oído: mira cómo te hirió esa persona de la parroquia, mejor aléjate, la iglesia está llena de hipócritas, tú eres mejor que ellos, no necesitas a nadie. Tú y Dios es suficiente. Y poco a poco nos vamos aislando creyendo que es una decisión sabia cuando en realidad estamos cavando nuestra propia tumba espiritual. He conocido a tantas personas que me dicen con cierto orgullo: Padre, yo creo en Dios, pero no necesito ir a misa, yo rezo en mi casa. Y les pregunto: ¿y cómo te está yendo con esa estrategia? ¿Te sientes más cerca de Dios? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has vencido tus pecados? Y la respuesta, hermanos, siempre es la misma: silencio incómodo o una admisión de que en realidad su vida espiritual está completamente estancada o incluso en franco retroceso. Y es que Dios no diseñó la vida cristiana como un camino solitario. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios forma un pueblo, no individuos aislados. Cristo no llamó a 12 individuos para que cada uno hiciera su propio camino, formó una comunidad, un cuerpo donde cada miembro necesita de los demás.
Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, nos dijo. No dijo donde uno está solo. La presencia de Cristo se manifiesta de manera especial en la comunidad, en el encuentro con los hermanos. El aislamiento nos hace terriblemente vulnerables a todas las demás estrategias del enemigo. Cuando estamos solos, sin rendición de cuentas ante nadie, sin nadie que nos corrija fraternalmente, sin nadie que ore por nosotros, el demonio tiene un campo libre para atacarnos. Puede sembrar pensamientos distorsionados en nuestra mente y no hay nadie que nos ayude a discernir. Puede tentarnos hacia pecados ocultos y no hay nadie que note los cambios en nuestro comportamiento. Puede engañarnos haciéndonos creer que vamos por buen camino cuando en realidad estamos perdiéndonos y no hay nadie que nos alerte. Les digo algo que he comprobado una y otra vez. Las peores caídas espirituales, los pecados más graves, las crisis de fe más profundas casi siempre ocurren cuando las personas se han aislado, cuando han dejado de participar activamente en una comunidad de fe. Y en nuestra época moderna, hermanos, este engaño se ha vuelto aún más efectivo porque vivimos en una sociedad que glorifica el individualismo, que nos dice constantemente que no necesitamos a nadie, que debemos ser autosuficientes, que pedir ayuda es señal de debilidad. Sumemos a esto la tecnología que nos permite estar conectados virtualmente mientras estamos completamente desconectados relacionalmente. ¿Cuántas personas pasan horas en redes sociales pero no tienen ni una sola relación profunda, ni un solo amigo con quien puedan compartir sus verdaderas luchas espirituales? Y el demonio aprovecha esto magistralmente. Nos hace creer que nuestros 1000 amigos de Facebook son suficiente comunidad, cuando la realidad es que nadie nos conoce verdaderamente, nadie sabe por lo que estamos pasando, nadie está caminando realmente con nosotros. Y en esa soledad disfrazada de conexión, el enemigo nos devora. La solución, hermanos queridos, es radical y clara. Necesitamos insertarnos activamente en una auténtica comunidad de fe. No me refiero solo a ir a misa los domingos y sentarse en la última banca sin hablar con nadie. Me refiero a comprometerse realmente a formar parte de un grupo de oración, de un movimiento eclesial, de un ministerio parroquial, donde haya verdadero acompañamiento mutuo. Necesitamos, hermanos en la fe, que conozcan nuestras luchas, que oren por nosotros, que nos puedan llamar la atención cuando nos están viendo desviarnos del camino. Necesitamos la confesión regular con un mismo sacerdote que pueda acompañar nuestro proceso espiritual. Necesitamos abrir nuestro corazón, ser vulnerables, dejar que otros entren en nuestra vida. Sí, es arriesgado, sí, nos pueden herir, sí, vamos a encontrar imperfecciones en los demás porque todos somos pecadores, pero el riesgo del aislamiento es infinitamente mayor. Como decían los padres del desierto, un hermano preguntó a un anciano, ¿qué debo hacer para salvarme? Y el anciano respondió, si quieres salvarte, nunca estés solo. El tercer engaño del enemigo que quiero desenmascarar ante ustedes es el engaño de la inmediatez, la mentira de que debemos tener todo ahora, de que no podemos esperar, de que si algo requiere esfuerzo prolongado o paciencia no vale la pena. Hermanos, vivimos en una cultura de la gratificación instantánea donde todo está diseñado para ser rápido, fácil, sin esfuerzo. Comida rápida, información instantánea, entretenimiento inmediato, comunicación al instante. Y el demonio ha sabido aprovechar esta mentalidad cultural para destruir nuestra vida espiritual, porque la verdad es que el crecimiento en santidad, la transformación verdadera del corazón, la victoria sobre el pecado, todo eso requiere tiempo, paciencia, perseverancia y a menudo es un camino largo y doloroso, pero el enemigo nos susurra, ¿por qué esperar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué esforzarte tanto? Toma el atajo, busca el placer inmediato, satisface ese deseo ahora mismo. Y caemos en la trampa una y otra vez. Este engaño destruye matrimonios a un ritmo aterrador. Conozco innumerables parejas que se divorciaron porque no estaban dispuestas a atravesar las dificultades normales del matrimonio, las estaciones difíciles que toda relación enfrenta. En el momento en que la relación requería esfuerzo, paciencia, sacrificio, trabajo duro para superar diferencias, en lugar de perseverar, cayeron en el engaño de la inmediatez. No debería ser tan difícil, no siento mariposas en el estómago como antes, merezco ser feliz ahora. Y entonces abandonan años de historia compartida, destruyen una familia, lastiman profundamente a sus hijos, todo por la incapacidad de esperar, de trabajar pacientemente en la construcción de algo hermoso que requiere tiempo. El enemigo les vendió la mentira de que el amor verdadero debe ser siempre emocionante, siempre fácil, siempre placentero, cuando la realidad es que el amor auténtico, el amor de Cristo,
Es precisamente lo contrario. Es compromiso que persevera incluso cuando no hay sentimientos. Es fidelidad que se mantiene firme incluso en las tormentas. Es paciencia que espera la transformación que solo Dios puede obrar con el tiempo. Lo vemos también en cómo la gente abandona sus vocaciones, sean estas al sacerdocio, a la vida religiosa o incluso vocaciones profesionales. En el momento en que encuentran dificultad, en el momento en que el camino se vuelve arduo, en lugar de perseverar y confiar en que Dios los llevará adelante, se rinden y buscan algo que prometa resultados más inmediatos. ¿Cuántos seminaristas he visto abandonar su vocación no porque realmente Dios los estuviera llamando a otra cosa, sino porque no estaban dispuestos a pasar por los años de formación necesarios, por la purificación que el seminario requiere, por el crecimiento lento pero profundo que lleva tiempo? El demonio les pinta imágenes de una vida más fácil, más cómoda, con gratificaciones más inmediatas y ceden a la tentación. Y lo mismo pasa con cualquier proyecto significativo en la vida. Si no vemos resultados rápidos, si no experimentamos éxito inmediato, nos desanimamos y lo abandonamos. Pero, hermanos, la Escritura está llena de ejemplos que nos enseñan exactamente lo contrario. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. José pasó 13 años en Egipto, desde que fue vendido como esclavo hasta que fue elevado a primer ministro, años que incluyeron prisión injusta y sufrimiento inmenso. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara para liberar a su pueblo. David fue ungido como rey siendo apenas un adolescente, pero no llegó al trono hasta muchos años después de ser perseguido y tener que huir por su vida. Y por supuesto el ejemplo supremo es el mismo plan de salvación. Dios esperó miles de años preparando pacientemente a la humanidad hasta que llegó la plenitud de los tiempos para enviar a su Hijo. Dios no tiene prisa, hermanos, porque Él está construyendo algo eterno, algo que va a durar para siempre. Y eso requiere paciencia, preparación cuidadosa, un proceso que respete nuestra libertad y nuestro tiempo de maduración. ¿Cómo vencemos este engaño de la inmediatez? Primero, reconociendo que es un engaño, tomando conciencia de cuánto nos ha afectado esta mentalidad cultural de querer todo ya. Segundo, cultivando deliberadamente la virtud de la paciencia, esa virtud tan poco valorada hoy, pero tan esencial para la vida espiritual. Necesitamos aprender a esperar en el Señor, a confiar en que sus tiempos son perfectos aunque no sean los nuestros, a perseverar en la oración incluso cuando no vemos resultados inmediatos, a mantenernos fieles en nuestros compromisos incluso cuando pasan por valles oscuros. Tercero, necesitamos una visión eterna, recordar constantemente que lo que realmente importa no es lo que conseguimos ahora, sino dónde vamos a pasar la eternidad y que vale la pena cualquier sacrificio temporal por una recompensa eterna. Como dice San Pablo, las tribulaciones ligeras y momentáneas que ahora sufrimos nos están preparando para una gloria eterna que sobrepasa toda medida. Hermanos, no se dejen engañar por las promesas de placer inmediato, tengan la visión larga, la paciencia de los santos, la perseverancia de los mártires. ¿Se están preguntando cuál será el siguiente engaño que voy a revelarles? Quédense conmigo, porque lo que viene es algo que probablemente está operando en su vida ahora mismo sin que se hayan dado cuenta. Un engaño tan común que ha normalizado comportamientos que están literalmente destruyendo su capacidad de experimentar la paz de Dios. El cuarto engaño es el engaño de la autosuficiencia, la mentira diabólica de que podemos salvarnos a nosotros mismos, de que no necesitamos realmente la gracia de Dios, de que somos suficientes con nuestra propia fuerza, inteligencia y capacidad. Este es quizás el engaño más antiguo de todos, hermanos, porque fue exactamente este el que Satanás usó en el jardín del Edén. Seréis como Dios, le dijo a Eva. No necesitan a Dios, pueden ser sus propios dioses, pueden decidir por ustedes mismos qué está bien y qué está mal. Y esa misma mentira sigue operando hoy con una fuerza tremenda, especialmente en nuestra cultura occidental que glorifica la independencia, el self-made man, la idea de que cada persona es el arquitecto absoluto de su propio destino. Y el demonio ama esta mentalidad porque sabe que un alma que confía en sí misma en lugar de confiar en Dios es un alma que está construyendo su casa sobre arena, destinada al colapso. Veo este engaño manifestarse constantemente en personas que vienen a verme buscando ayuda, pero en realidad no quieren ayuda de verdad. Lo que quieren es validación de lo que ya han decidido hacer. Vienen con sus vidas hechas un desastre, con pecados que los están destruyendo, con adicciones que no pueden controlar, con relaciones rotas, con angustia y desesperación. Pero cuando les ofrezco el único camino que realmente funciona,
cuando les hablo de la necesidad de una rendición total a Cristo, de la necesidad de los sacramentos, de la necesidad de cambios radicales en su estilo de vida, me responden: sí, padre, pero yo creo que puedo manejarlo a mi manera, o voy a intentar primero por mi cuenta. Y si no funciona, entonces sí vendré a confesarme. Es como alguien que tiene cáncer terminal rechazando la quimioterapia porque prefiere tratarse con remedios caseros. El orgullo los está matando, hermanos, literalmente matando sus almas, y ni siquiera lo ven. Este engaño de la autosuficiencia nos hace también rechazar la corrección fraterna, ese regalo maravilloso que Dios nos da a través de nuestros hermanos en la fe. Cuando alguien nos señala un pecado en nuestra vida, cuando alguien nos advierte que estamos tomando un camino peligroso, en lugar de recibir esa palabra con humildad y gratitud, nos ofendemos, nos defendemos, justificamos nuestro comportamiento o simplemente nos alejamos de esa persona. ¿Quién es él para juzgarme?, decimos. Yo sé lo que hago, insistimos. Y así rechazamos instrumento tras instrumento que Dios está usando para salvarnos. El demonio aplaude cada vez que nuestro orgullo nos hace rechazar la ayuda que necesitamos desesperadamente. Y lo peor de todo es que este engaño nos impide llegar al punto de quiebre necesario para la verdadera conversión, ese momento en que finalmente reconocemos nuestra absoluta pobreza espiritual, nuestra total incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, y clamamos desde lo profundo: Señor, sálvame porque perezco. La realidad teológica, hermanos, es cristalina. Sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada en el orden de la salvación. Jesús lo dijo explícitamente: separados de mí no podéis hacer nada. San Pablo lo confirmó una y otra vez en sus cartas: por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Toda la tradición católica, todos los santos, todos los doctores de la Iglesia han enseñado lo mismo. Somos absolutamente dependientes de la gracia divina para todo lo que tenga valor eterno. Pero el demonio nos hace olvidar esto, nos hace creer que somos más fuertes de lo que realmente somos, más sabios de lo que realmente somos, más capaces de lo que realmente somos. Y mientras creamos esa mentira, mientras confiemos en nuestra propia justicia, en lugar de clamar por la misericordia de Dios, permaneceremos espiritualmente estériles, incapaces de dar el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Cómo se vence este engaño mortal? Con la virtud de la humildad, hermanos, esa virtud que Santa Teresa llamaba la verdad. La humildad no es pensar mal de nosotros mismos, no es autodesprecio, es simplemente ver la realidad tal como es, reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestra dependencia absoluta de Dios, entender que todo lo bueno que hay en nosotros es regalo de la gracia divina. Necesitamos cultivar deliberadamente esta humildad, y eso se logra principalmente de dos maneras. Primero, a través de la oración profunda, donde nos ponemos honestamente ante Dios y le permitimos que nos muestre nuestra verdadera condición espiritual, sin máscaras, sin justificaciones, sin excusas. Segundo, a través de la práctica constante de pedir ayuda, de reconocer que necesitamos a los demás, de aceptar corrección, de buscar dirección espiritual, de abrir nuestro corazón a hermanos de confianza. Cada vez que tragamos nuestro orgullo y admitimos: no puedo solo, necesito ayuda, estamos dando un golpe mortal a este engaño del enemigo. Recuerden siempre las palabras de Cristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son precisamente aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad, su dependencia absoluta de la misericordia de Dios. El quinto engaño que debemos desenmascarar es el engaño de la relatividad moral, la mentira de que no existe una verdad objetiva, de que cada persona puede decidir por sí misma qué está bien y qué está mal, de que la moralidad es simplemente una construcción social que cambia con los tiempos y las culturas. Hermanos, este es probablemente el engaño más devastador de nuestra época moderna, porque ha penetrado tan profundamente en la mentalidad contemporánea que incluso muchos católicos lo han absorbido sin darse cuenta. Escucho constantemente frases como: para ti puede ser pecado, pero para mí no lo es. O eso era pecado en el pasado, pero ya no. O Dios es amor y no condenaría a nadie por hacer lo que le hace feliz. Y cada vez que escucho estas cosas, mi corazón de sacerdote se duele, porque reconozco el veneno mortal del relativismo que el demonio ha inyectado exitosamente en la mente de millones de personas. La verdad, hermanos, es que Dios existe y que por lo tanto existe una ley moral objetiva que no depende de nuestras opiniones, nuestros sentimientos o nuestras preferencias culturales. Existen actos que son objetivamente buenos y actos que son objetivamente malos, independientemente de lo que nosotros pensemos al respecto. El adulterio es pecado no porque la iglesia sea anticuada o represiva,
sino porque Dios diseñó la sexualidad humana con un propósito específico dentro del matrimonio y cualquier uso fuera de ese contexto viola ese diseño y causa daño real a las personas involucradas. La mentira es pecado no porque tengamos reglas arbitrarias, sino porque Dios es la verdad misma y toda falsedad contradice su naturaleza y destruye la confianza, que es el fundamento de las relaciones humanas. El aborto es pecado no porque queramos controlar el cuerpo de las mujeres, sino porque Dios es el autor de toda vida humana y ningún ser humano tiene derecho a quitar una vida inocente. Estas no son opiniones, hermanos. Son verdades morales objetivas enraizadas en la naturaleza misma de Dios y de la realidad que Él creó. Pero el demonio ha logrado convencer a gran parte de la humanidad de que estas verdades no existen, que cada persona es su propia autoridad moral, que lo único que importa es la sinceridad subjetiva. Y las consecuencias han sido catastróficas. Vemos sociedades enteras colapsando moralmente, vemos la destrucción de la institución del matrimonio, vemos la matanza sistemática de millones de niños no nacidos, vemos la normalización de todo tipo de desviaciones sexuales, vemos la mentira convertida en herramienta política aceptable, vemos la violencia justificada en nombre de causas supuestamente nobles. Y cuando alguien se atreve a decir que algo está mal, inmediatamente es acusado de ser intolerante, cerrado de mente, fanático. El demonio ha logrado invertir completamente los términos. Lo que es bueno es llamado malo y lo que es malo es llamado bueno, exactamente como profetizó Isaías. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas! Y lo más trágico de todo, hermanos, es que este engaño no solo destruye sociedades, destruye almas individuales con una efectividad terrible. Porque una vez que una persona acepta el relativismo moral, una vez que se convence de que puede decidir por sí misma qué es pecado y qué no lo es, esa persona se coloca a sí misma en el lugar de Dios, se convierte en su propio ídolo, y a partir de ese momento justificará literalmente cualquier comportamiento que satisfaga sus deseos. He visto personas vivir en pecado mortal durante años, destruyendo sus vidas y las vidas de quienes los rodean, completamente convencidas de que no están haciendo nada malo, porque ellas mismas han redefinido la moralidad a su conveniencia. Y cuando finalmente enfrentan las consecuencias inevitables de sus pecados, cuando sus vidas se desmoronan, cuando experimentan el vacío y la desesperación que el pecado siempre trae, incluso entonces muchos se niegan a reconocer que estaban equivocados, que había una verdad objetiva que violaron y que ahora están pagando el precio. La única manera de vencer este engaño, hermanos queridos, es anclarnos firmemente en la verdad revelada por Dios y preservada por la Iglesia Católica a través de los siglos. Necesitamos estudiar seriamente nuestra fe, conocer el catecismo, entender por qué la Iglesia enseña lo que enseña. No podemos ser católicos ignorantes que simplemente siguen sus sentimientos o las modas culturales del momento. Necesitamos formar nuestra conciencia según la verdad objetiva, no según nuestras preferencias subjetivas. Y esto requiere humildad. Requiere estar dispuestos a que nuestras ideas sean confrontadas y corregidas por la enseñanza de la Iglesia. Requiere someternos a una autoridad moral más alta que nosotros mismos. Cuando la enseñanza de la Iglesia contradice lo que yo pienso o siento, la respuesta correcta no es cambiar la enseñanza de la Iglesia, sino cambiar mi manera de pensar y sentir. Como dijo Chesterton, el problema no es que el cristianismo haya sido probado y encontrado deficiente, sino que ha sido encontrado difícil y no probado. Hermanos, tengamos el coraje de vivir según la verdad objetiva, aunque el mundo entero nos llame locos por hacerlo. El sexto engaño que quiero revelarles es el engaño del victimismo, la mentira de que somos principalmente víctimas de nuestras circunstancias, de nuestro pasado, de nuestras heridas, de otras personas, y que por lo tanto no somos realmente responsables de nuestras acciones ni capaces de cambiar nuestra situación. Hermanos, este es un engaño particularmente insidioso porque contiene un elemento de verdad que el demonio distorsiona magistralmente. Es verdad que todos hemos sido heridos, que todos cargamos con consecuencias de pecados cometidos contra nosotros, que nuestro pasado nos afecta, que vivimos en un mundo caído, lleno de injusticia. Todo eso es verdadero. Pero la mentira, el engaño diabólico, entra cuando pasamos de reconocer que hemos sido heridos a definirnos completamente como víctimas. Cuando usamos nuestras heridas como excusa para no crecer, para no cambiar, para justificar nuestros propios pecados. Y en nuestra cultura contemporánea, esta mentalidad de víctima se ha vuelto epidémica, es casi una identidad que las personas abrazan y se niegan a soltar. ¿Cuántas veces en el confesionario he escuchado variaciones de la misma excusa? Padre, sé que esto está mal, pero es que mi infancia fue muy difícil.
O mi cónyuge me trata mal, entonces por eso yo reacciono así. O tengo esta adicción porque mi padre era alcohólico. O no puedo controlar mi ira porque me traumatizaron de pequeño. Y siempre mi respuesta compasiva pero firme es la misma. Entiendo que has sufrido, entiendo que has sido herido y lamento profundamente lo que te ha pasado. Pero eso no te exime de responsabilidad por tus propias acciones ahora. Sí, tu pasado te afecta, pero no te determina completamente a menos que tú se lo permitas. Tienes libre albedrío, tienes la gracia de Dios disponible, tienes la capacidad de elegir un camino diferente. Y mientras sigas aferrándote a tu identidad de víctima, mientras sigas culpando a otros de todos tus problemas, mientras te niegues a tomar responsabilidad por tu propia vida espiritual, permanecerás encadenado, amarrado al pasado, incapaz de avanzar hacia la libertad que Cristo quiere darte. El demonio ama este engaño porque mantiene a las personas en un estado de impotencia aprendida. Si yo creo que soy completamente producto de mi pasado, que mis heridas me definen, que no puedo cambiar porque otros me dañaron, entonces me rindo a la esclavitud, dejo de luchar, me establezco en la mediocridad espiritual o peor aún, en el pecado habitual. Y así el enemigo logra lo que busca, mantenerme alejado de la santidad que Dios me está llamando a alcanzar. Además, este victimismo genera un resentimiento profundo que envenena el alma. Paso mi vida culpando a mi padre, a mi madre, a mi exesposo, a mi exesposa, a la sociedad, a la iglesia, a quien sea, por lo que está mal en mi vida. Y ese resentimiento es como ácido que va corroyendo mi corazón, destruyendo mi capacidad de amar, de perdonar, de experimentar la paz. Me convierto en una persona amargada, llena de quejas, siempre señalando lo que otros me hicieron, incapaz de ver mis propios pecados porque estoy demasiado ocupado catalogando los pecados de los demás. La verdad liberadora del Evangelio, hermanos, es completamente diferente. Sí, Cristo reconoce nuestro sufrimiento, se compadece de nuestras heridas, entiende perfectamente nuestro dolor porque Él mismo sufrió injustamente más que cualquiera de nosotros. Pero su mensaje no es quédate en tu dolor, acepta tu condición de víctima, usa tus heridas como excusa. Su mensaje es radicalmente esperanzador y desafiante. Levántate, toma tu camilla y anda. Tú no estás condenado a repetir los patrones destructivos de tu familia. Tú no estás determinado por tu abuso pasado. Tú no tienes que permanecer esclavo de tus heridas. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Mi gracia es suficiente para ti. Todo lo puedes en mí que te fortalece. Mira a los santos, hermanos, cuántos de ellos vinieron de situaciones terribles, fueron heridos profundamente, sufrieron injusticias atroces y sin embargo, por la gracia de Dios, no solo superaron sus heridas, sino que las transformaron en manantiales de gracia para otros. ¿Cómo vencemos este engaño del victimismo? Primero, reconociendo honestamente nuestras heridas y buscando la sanación que solo Cristo puede dar a través de la oración, los sacramentos y cuando sea necesario también ayuda profesional apropiada. No estoy diciendo que neguemos nuestro dolor, estoy diciendo que no permitamos que ese dolor se convierta en nuestra identidad permanente. Segundo, tomando responsabilidad radical por nuestras propias acciones y decisiones actuales. Aunque mi pasado me haya predispuesto hacia ciertos pecados, yo soy quien elige cometerlos o no cometerlos hoy. Tercero, perdonando a quienes nos hirieron, no porque lo que hicieron esté bien, sino porque el perdón nos libera a nosotros del veneno del resentimiento. Y finalmente, permitiendo que Dios transforme nuestras heridas en instrumentos de su gracia. Como dice San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Incluso tu peor trauma, incluso tu dolor más profundo, Dios puede transformarlo y usarlo para su gloria y tu santificación si se lo entregas. Deja de ser una víctima y conviértete en un vencedor en Cristo. Y ahora déjenme revelarles el séptimo y último engaño, quizás el más sutil de todos, porque se disfraza de piedad, se presenta con apariencia de virtud cuando en realidad es mortal para el alma. Es el engaño del escrúpulo y del legalismo farisaico, la mentira de que nuestra salvación depende de cumplir perfectamente todas las reglas, de que debemos ganarnos el amor de Dios con nuestro desempeño, de que cualquier pequeño error nos condena. Hermanos, este engaño es la cara opuesta del relativismo moral, pero igualmente destructivo. Mientras el relativismo dice que no hay reglas, el legalismo escrupuloso dice que solo hay reglas y que debemos cumplirlas con perfección absoluta para ser aceptables ante Dios. Y el demonio usa este engaño especialmente contra las almas más dedicadas, las personas que realmente quieren agradar a Dios, y las ata en cadenas de ansiedad, culpa excesiva y desesperación. He conocido a personas escrupulosas que confiesan los mismos pecados una y otra vez,
aunque ya han sido absueltos, que viven en constante angustia sobre si cometieron o no un pecado mortal, que no pueden experimentar paz porque siempre están examinando su conciencia buscando fallas, que se paralizan espiritualmente porque tienen miedo de hacer algo mal. Una señora vino a verme una vez que no había comulgado en 2 años porque en algún momento tocó accidentalmente la hostia consagrada con los dientes y desde entonces estaba convencida de que había cometido un sacrilegio terrible y no era digna de acercarse a la Eucaristía. Otro hombre confesaba cada semana que había pecado porque mientras rezaba el rosario se distrajo por un momento. Estas personas, hermanos, están siendo torturadas por el demonio a través de este engaño, están viviendo bajo el yugo pesado de la ley perfectamente cumplida cuando Cristo vino precisamente para librarnos de ese yugo. El legalismo farisaico, por otro lado, produce personas que son técnicamente correctas en el exterior, pero muertas espiritualmente en el interior. Cumplen todas las prácticas religiosas externas, van a misa diariamente, rezan el rosario, ayunan cuando corresponde, pero lo hacen con un espíritu de orgullo espiritual, mirando con desprecio a quienes consideran menos observantes que ellos. Son los que en la parroquia critican a todos, juzgan duramente cualquier falla menor en otros, dividen a la comunidad con su rigorismo y justifican su falta de caridad con su supuesta fidelidad a la doctrina. Son modernos fariseos que, como aquellos que Cristo condenó, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos mismos no las mueven ni con un dedo. El demonio ama este tipo de religiosidad porque sabe que está completamente vacía de amor verdadero, que es una caricatura grotesca del cristianismo auténtico. La verdad del Evangelio es maravillosamente diferente. Sí, Dios nos llama a la santidad, sí hay mandamientos que debemos cumplir, sí el pecado es real y tiene consecuencias, pero nuestra salvación no depende de nuestro desempeño perfecto, depende de la gracia de Cristo recibida con fe y amor. Como dijo San Pablo tan claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no es un juez severo esperando atraparnos en cualquier falta mínima para condenarnos. Es un Padre amoroso que conoce nuestra debilidad, que tiene infinita paciencia con nuestro proceso de crecimiento, que se alegra más por nuestro esfuerzo sincero que por nuestra perfección imposible. Lo que Dios quiere no es obediencia escrupulosa y temerosa, sino amor confiado y generoso. Jesús mismo nos mostró constantemente esta verdad cuando los fariseos lo criticaban por no cumplir sus interpretaciones rigurosas de la ley. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, les dijo. Misericordia quiero y no sacrificio, les recordó citando al profeta Oseas. Sanaba en sábado, comía con publicanos y pecadores, tocaba leprosos, hablaba con samaritanos, defendía a la adúltera, todo escandalizando a los legalistas de su época. Y cuando resumió toda la ley, la redujo a 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Todo lo demás, todas las reglas, todas las normas deben interpretarse a la luz de ese doble mandamiento del amor. Si estamos cumpliendo reglas pero no creciendo en amor, estamos errando el blanco completamente. Si nuestra religiosidad nos hace más duros, más críticos, más orgullosos, en lugar de más compasivos, más humildes, más misericordiosos, entonces estamos bajo el engaño del legalismo farisaico. ¿Cómo nos libramos de este 7º engaño? Para los escrupulosos, la medicina es la obediencia a un director espiritual fijo que les ayude a discernir qué es pecado real y qué es solo la voz del acusador atormentándolos. Necesitan aprender a confiar en la misericordia de Dios, a entender que el sacramento de la confesión es válido y efectivo, que cuando han sido absueltos están verdaderamente limpios, que Dios no está buscando excusas para condenarlos, sino oportunidades para salvarlos. Para los legalistas farisaicos, la medicina es pedir a Dios que abra sus ojos para ver su propio orgullo espiritual, que ablande sus corazones endurecidos, que les enseñe lo que significa realmente la misericordia. Necesitan meditar profundamente en las parábolas del hijo pródigo, del fariseo y el publicano, de la oveja perdida. Necesitan entender que pueden estar técnicamente correctos en todo y aún así completamente alejados del corazón de Cristo. Tanto el escrupuloso como el fariseo necesitan encontrar el equilibrio hermoso del verdadero catolicismo. Tomarnos en serio el pecado, pero no obsesionarnos con él. Luchar por la santidad, pero sin caer en la desesperación cuando fallamos. Cumplir la ley, pero siempre en el espíritu del amor que la dio. Hermanos y hermanas queridísimos, hemos recorrido juntos este camino desenmascarando los 7 grandes engaños que el enemigo usa para destruirnos. El gradualismo que nos lleva al pecado paso a paso. El aislamiento que nos hace vulnerables,
la inmediatez que nos roba la perseverancia, la autosuficiencia que rechaza la gracia, el relativismo que niega la verdad, el victimismo que rechaza la responsabilidad y el escrúpulo que rechaza la misericordia. Si han permanecido conmigo hasta este momento, si han escuchado con atención todo lo que he compartido, es porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, preparándolos para una transformación profunda. No es coincidencia que estén aquí, no es accidente que estas palabras hayan llegado a sus oídos en este momento preciso de sus vidas. Dios los ama con un amor infinito y está llamándolos a la libertad, a la santidad, a la plenitud de vida que solo se encuentra en Él. Ahora viene la parte más importante, hermanos, porque conocer estos engaños intelectualmente no es suficiente. El conocimiento sin acción es estéril. Necesitan tomar decisiones concretas, necesitan actuar. Les pido, les ruego con todo mi corazón de pastor que no dejen pasar este momento de gracia. Si mientras escuchaban estas palabras el Espíritu Santo les mostró áreas específicas de sus vidas donde uno o varios de estos engaños están operando, no ignoren ese susurro divino. Es la voz de Dios llamándolos a la conversión, a la liberación. El primer paso concreto que les pido que den es este: busquen un buen confesor y hagan una confesión general. Una confesión donde revisen su vida a la luz de estos 7 engaños y se arrepientan sinceramente de todas las veces que han caído en estas trampas del enemigo. No hay mayor poder liberador en este mundo que el sacramento de la reconciliación recibido con corazón contrito y humilde. El segundo paso que les pido es que no intenten luchar solos. Ya hablamos del engaño del aislamiento, no caigan en él ahora. Busquen una comunidad de fe auténtica donde puedan ser acompañados, donde puedan rendir cuentas, donde puedan recibir apoyo en su lucha espiritual. Si no tienen un grupo de oración, búsquenlo. Si no tienen dirección espiritual, pídanla. Si no están conectados activamente con su parroquia, conéctense. El enemigo quiere que peleen esta batalla solos porque sabe que así tienen mayores probabilidades de perder. Pero juntos, en comunidad, sostenidos unos a otros en la oración y el amor fraterno, somos invencibles porque Cristo mismo está en medio de nosotros. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser vivida en soledad, fue diseñada para ser vivida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El tercer paso que les pido es que hagan un compromiso serio con la vida sacramental. Si no están yendo a misa todos los domingos, comiencen a hacerlo sin excusas, porque sin la Eucaristía no tienen el alimento espiritual necesario para resistir los ataques del enemigo. Si pueden ir a misa diaria, háganlo, aunque sea algunos días a la semana. Confiésense con frecuencia, no solo cuando han cometido pecados mortales, sino regularmente para mantener limpia el alma y recibir las gracias específicas que este sacramento otorga para vencer las tentaciones. Dediquen tiempo diario a la oración personal, aunque sean solo 15 minutos, pero que sea tiempo de calidad donde realmente se encuentren con el Señor, donde le hablen y le escuchen. Recen el rosario, esa arma poderosa que María nos ha dado para vencer al demonio. Lean las Escrituras diariamente, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin estos fundamentos sacramentales y espirituales, todo lo demás que intenten hacer será inútil. El cuarto paso es práctico y específico. Identifiquen cuál de los 7 engaños es el que más está operando en su vida ahora mismo y hagan un plan concreto para combatirlo. Si es el gradualismo, identifiquen esa pequeña concesión que están permitiendo y córtenla radicalmente hoy mismo. Si es el aislamiento, llamen hoy a alguien y den el primer paso para reconectarse. Si es la inmediatez, identifiquen ese compromiso del que quieren huir y decidan perseverar cueste lo que cueste. Si es la autosuficiencia, pidan ayuda a alguien hoy mismo, admitan que no pueden solos. Si es el relativismo, estudien lo que la Iglesia realmente enseña sobre ese tema que han estado racionalizando. Si es el victimismo, escriban una carta de perdón a quien los hirió, aunque nunca la envíen, y decidan tomar responsabilidad por sus acciones presentes. Si es el escrúpulo, busquen un director espiritual hoy y comprométanse a obedecerlo. Sean concretos, sean específicos, no se queden solo en buenos propósitos vagos. Y finalmente, hermanos, compartan este mensaje. Si lo que han escuchado hoy ha tocado su corazón, si creen que podría ayudar a alguien más, compártanlo, envíenlo a ese familiar que está luchando espiritualmente, a ese amigo que está pasando por una crisis de fe, a esa persona que necesita escuchar estas verdades. No guarden para ustedes solos lo que ha sido dado para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Y suscríbanse a este canal para continuar recibiendo mensajes que fortalezcan su fe, que los ayuden a crecer en santidad, que los acompañen en este hermoso pero desafiante camino de seguir a Cristo.
Necesitamos construir una comunidad de creyentes comprometidos que se apoyen mutuamente, que compartan la verdad sin miedo, que no se avergüencen del Evangelio en medio de un mundo que cada vez más lo rechaza. Hermanos, antes de que nos separemos, quiero profundizar en algo absolutamente crucial que no podemos pasar por alto, algo que es como el hilo conductor que une todos estos engaños del enemigo: la necesidad vital de desarrollar un verdadero discernimiento espiritual. Porque miren, pueden conocer intelectualmente todos los engaños que hemos discutido, pueden tener la lista memorizada, pero si no desarrollan la capacidad de reconocer en tiempo real cuándo el enemigo está operando en sus vidas, cuándo es su voz la que están escuchando versus la voz de Dios, entonces seguirán siendo vulnerables. El discernimiento espiritual, hermanos, es esa capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da para distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene de nuestra naturaleza caída y lo que viene directamente del demonio. Y créanme cuando les digo que esta es una de las habilidades más importantes que un cristiano puede desarrollar, porque sin ella navegamos espiritualmente a ciegas en medio de una tormenta. San Ignacio de Loyola, ese gran maestro del discernimiento espiritual, nos enseñó que hay dos espíritus que constantemente están tratando de influenciarnos: el buen espíritu que viene de Dios y nos lleva hacia Él, y el mal espíritu que viene del enemigo y nos aleja de Dios. Cada uno de estos espíritus tiene una manera característica de operar, una firma distintiva si ustedes quieren. El buen espíritu produce en el alma lo que Ignacio llamaba consolación espiritual: paz profunda, alegría auténtica, aumento de fe, esperanza y caridad, ánimo para seguir adelante, deseos de servir a Dios y al prójimo, lágrimas de arrepentimiento genuino o de amor a Dios. Es como una brisa suave que te impulsa hacia adelante, que te llena de energía espiritual, que te hace sentir que sí puedes, que vale la pena, que Dios está contigo. Por el contrario, el mal espíritu produce lo que Ignacio llamaba desolación espiritual: oscuridad interior, turbación, inclinación a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, desconfianza, desesperanza, pesadez, tibieza, tristeza profunda que separa de Dios. Es como un viento helado que paraliza, que te hace querer rendirte, que te susurra que todo es inútil, que Dios te ha abandonado. Pero aquí está lo complicado, hermanos, y por eso necesitamos ser muy sabios. El demonio es capaz de disfrazarse de ángel de luz, como nos advierte San Pablo. Esto significa que puede presentar tentaciones que inicialmente parecen buenas, que suenan razonables, que incluso pueden parecer piadosas. Por ejemplo, puede inspirarte un deseo noble de cambiar de vocación cuando en realidad está tratando de sacarte del camino que Dios tiene para ti. Puede llenarte de celo por defender la verdad cuando en realidad te está llevando al orgullo espiritual y al juicio despiadado de otros. Puede hacerte sentir que necesitas descansar de tus compromisos espirituales cuando en realidad te está llevando a la tibieza. Por eso San Ignacio nos enseña a examinar no solo el principio de un movimiento espiritual, sino especialmente su medio y su fin. ¿A dónde me lleva este impulso? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Produce frutos del espíritu o frutos de la carne? ¿Me hace más humilde o más orgulloso? ¿Me lleva a la caridad o a la división? Les voy a dar un ejemplo concreto que he visto repetirse muchas veces. Viene una persona y me dice: Padre, siento que Dios me está llamando a dejar mi matrimonio porque ya no soy feliz y Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? En la superficie esto puede sonar razonable, incluso piadoso. Dios quiere mi felicidad. Pero cuando aplicamos el discernimiento ignaciano, cuando examinamos los frutos de este impulso, vemos inmediatamente que no puede venir de Dios. Primero, contradice directamente lo que Dios ha revelado sobre la indisolubilidad del matrimonio. Segundo, los frutos que produciría son devastadores: hijos heridos, votos rotos, escándalo, probable caída en nuevos pecados. Tercero, la paz que promete es falsa, porque innumerables estudios y mi propia experiencia pastoral confirman que el divorcio raramente trae la felicidad prometida, sino más bien años de remordimiento y complicaciones. Este es claramente el enemigo disfrazado de ángel de luz, usando un lenguaje que suena espiritual. Dios quiere mi felicidad para llevar al alma al desastre. El verdadero Dios, el Dios que conocemos en Cristo, nunca nos llamará a violar sus propios mandamientos, nunca nos inspirará a hacer algo que destruya a otros, especialmente a nuestros propios hijos. Entonces, ¿cómo desarrollamos este discernimiento espiritual tan necesario? Primero y fundamentalmente a través del conocimiento profundo de las Escrituras y de la doctrina católica.
Necesitamos tener nuestra mente tan saturada de la palabra de Dios que cuando escuchemos algo que contradiga esa palabra, inmediatamente suenen las alarmas interiores. Es como un cajero de banco que estudia también los billetes auténticos, que cuando llega uno falso, lo reconoce instantáneamente, aunque nunca antes haya visto esa falsificación específica. Segundo, a través de la práctica constante del examen de conciencia diario, San Ignacio recomendaba que al final de cada día dediquemos unos 15 minutos a revisar las últimas 24 horas. ¿Dónde sentí consolación espiritual? ¿Dónde sentí desolación? ¿Qué decisiones tomé? ¿Y bajo qué influencia? ¿Dónde reconozco la presencia de Dios? ¿Dónde reconozco la voz del enemigo? Esta práctica diaria, hermanos, es como ejercitar un músculo espiritual que con el tiempo se vuelve más y más fuerte. Tercero, absolutamente necesitamos dirección espiritual. No podemos discernir bien cuando estamos completamente solos porque nuestras propias emociones, deseos y cegueras nos nublan el juicio. Necesitamos una persona sabia, experimentada en las cosas de Dios, que pueda ayudarnos a ver lo que no vemos, que pueda señalar patrones que no reconocemos, que pueda confirmarnos cuando vamos bien o alertarnos cuando nos estamos desviando. Busquen un sacerdote, un diácono, un religioso o religiosa o un laico maduro en la fe que pueda acompañarlos en este camino de discernimiento. Y cuando esa persona les señale algo que ustedes no quieren escuchar, precisamente ahí probablemente está la verdad que necesitan, porque el enemigo siempre tratará de hacerles rechazar la corrección que más necesitan. Cuarto, cultiven el silencio interior y la oración contemplativa. En medio del ruido constante de nuestro mundo moderno, en medio de la distracción perpetua de la tecnología, es casi imposible escuchar la voz sutil del Espíritu Santo. Necesitamos momentos regulares de silencio donde simplemente estemos ante Dios, donde acallemos todas las voces externas e internas, donde creemos el espacio para que Dios pueda hablarnos. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que considero absolutamente fundamental y que a menudo es malentendido incluso entre católicos practicantes, la importancia de la guerra espiritual activa. Porque miren, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que llevarnos a esto. No podemos ser cristianos pasivos, no podemos simplemente esperar que el enemigo nos deje en paz, necesitamos tomar la ofensiva espiritual. San Pablo nos lo dice claramente: vestíos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Estamos en guerra, hermanos, aunque muchos católicos modernos prefieran ignorar esta realidad incómoda. Hay un enemigo real que está tratando de destruirnos y necesitamos combatirlo activamente con las armas espirituales que Cristo y su iglesia nos han dado. ¿Cuáles son esas armas? La primera y más poderosa es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando recibimos la comunión en estado de gracia, estamos recibiendo literalmente a Cristo en nuestro interior y el demonio no puede soportar esa presencia. Por eso el enemigo trabajará incansablemente para mantenernos alejados de la Eucaristía, ya sea tentándonos a pecados mortales que nos impiden comulgar o haciéndonos creer que no es tan importante, o simplemente llenando nuestros domingos con tantas actividades que no hay tiempo para la misa. Hermanos, si quieren una vida de victoria espiritual, si quieren tener poder contra el enemigo, necesitan la Eucaristía frecuente, idealmente diaria. Ningún santo, ningún gran combatiente espiritual en la historia de la iglesia descuidó la Eucaristía. La segunda arma es la confesión frecuente. Cada vez que nos confesamos, no solo somos perdonados, sino que recibimos gracias específicas para vencer las tentaciones que nos aquejan. El sacramento de la reconciliación es como una ducha espiritual que nos limpia de toda la suciedad que el enemigo ha logrado pegarnos y nos devuelve a un estado de gracia fortificado. La tercera arma es el rosario. Y no puedo enfatizar suficientemente su poder. Cada vez que rezamos el rosario estamos meditando en los misterios de la vida de Cristo mientras pedimos la intercesión de María, la Madre de Dios, quien tiene poder especial sobre el demonio porque Dios mismo profetizó que ella aplastaría la cabeza de la serpiente. He sido testigo personal de liberaciones extraordinarias que ocurrieron simplemente por el poder del rosario rezado con fe. El enemigo tiembla ante esta oración porque sabe que María tiene autoridad sobre él. Recen el rosario diariamente, hermanos, o al menos varios días a la semana. Si dicen que no tienen tiempo, encuentren el tiempo, porque si tienen tiempo para ver televisión o navegar en redes sociales, tienen tiempo para rezar el rosario. La cuarta arma es el ayuno.
Jesús mismo nos dijo que hay ciertos tipos de demonios que solo salen con oración y ayuno. El ayuno disciplina el cuerpo, fortalece la voluntad y abre canales de gracia extraordinaria. No me refiero a ayunos extremos que dañen la salud, sino a ayunos prudentes y regulares. El ayuno oficial de la iglesia los viernes, quizás ayuno de pan y agua algunos días, privación voluntaria de ciertos placeres lícitos como sacrificio ofrecido a Dios. La quinta arma es el uso de sacramentales: agua bendita, medallas bendecidas, crucifijos, escapularios, imágenes sagradas. Estos no son amuletos mágicos, hermanos. No funcionan automáticamente como superstición, pero cuando se usan con fe, son canales de gracia divina y tienen poder real contra el enemigo. Tengan agua bendita en su casa y úsenla regularmente para bendecir sus habitaciones, especialmente los lugares donde duermen sus hijos. Lleven una medalla de San Benito o un crucifijo bendecido. Pongan imágenes sagradas en su hogar como recordatorio constante de la presencia de Dios y protección contra el mal. La sexta arma son las oraciones de liberación y protección. Además de las oraciones tradicionales que todos conocemos, aprendan y recen regularmente oraciones específicas de protección como la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esta oración, hermanos, tiene un poder extraordinario. El Papa León XIII la instituyó después de tener una visión terrible del ataque que el demonio lanzaría contra la iglesia. Y durante décadas se rezaba al final de cada misa hasta que lamentablemente fue descontinuada. Pero podemos y debemos rezarla personalmente. La séptima arma es reclamar la autoridad que tenemos en Cristo. Hermanos, esto es algo que muchos católicos no entienden. Cuando fuimos bautizados, cuando fuimos confirmados, recibimos una participación real en el sacerdocio de Cristo. Esto nos da autoridad espiritual sobre el enemigo. No estamos hablando de hacer exorcismos mayores. Eso es solo para sacerdotes autorizados por el obispo, pero sí podemos y debemos ejercer autoridad sobre el enemigo en nuestras propias vidas y en nuestros hogares. Cuando el enemigo los ataque con pensamientos blasfemos, con tentaciones fuertes, con opresión espiritual, pueden y deben resistir activamente. En el nombre de Jesucristo pueden ordenar al enemigo que se vaya, pueden reclamar la protección de la sangre de Cristo, pueden invocar el poder del Espíritu Santo. No lo hagan con arrogancia o presunción, háganlo con la autoridad humilde pero firme de quien sabe que Cristo ya venció y que ustedes participan de esa victoria. Y hermanos, no descuiden la octava arma que es la vida de virtud. Cada vez que eligen la castidad sobre la lujuria, la paciencia sobre la ira, la generosidad sobre la avaricia, la humildad sobre el orgullo, están asestando golpes mortales contra el reino de las tinieblas. Déjenme terminar hablándoles de algo profundamente personal y pastoral. La importancia de perseverar hasta el final, de no rendirse nunca sin importar cuántas veces caigan. Hermanos, uno de los engaños finales del enemigo, quizás el más devastador de todos cuando ya está perdiendo la batalla, es el engaño de la desesperación. Cuando ha usado todos los demás engaños y ustedes los han resistido, cuando los ha atacado una y otra vez y ustedes se han levantado cada vez, su última estrategia es intentar convencerlos de que es inútil seguir intentando, de que nunca van a cambiar, de que Dios ya está cansado de perdonarlos, de que han pecado tanto que ya no hay esperanza para ustedes. Y si logra que crean esta mentira final, si logra que se rindan y caigan en la desesperación, habrá ganado aunque hayan resistido todo lo demás. Por eso quiero que graben esto en lo más profundo de su corazón. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia es demasiado tarde para volver a Dios mientras aún respiren. No me importa cuántas veces hayan caído en el mismo pecado, no me importa cuán graves hayan sido sus faltas, no me importa cuánto tiempo hayan estado alejados de Dios. Él los sigue amando con amor infinito y está esperándolos con los brazos abiertos. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia bonita, hermanos, es la revelación del corazón mismo de Dios. Ese padre que ve venir de lejos al hijo, que corre a su encuentro sin esperar siquiera que termine su discurso de arrepentimiento, que lo viste con la mejor túnica, que ordena preparar una fiesta. Ese es su Padre Celestial. Y así es como los está esperando a ustedes ahora mismo. No importa qué tan lejos hayan ido, no importa en qué chiquero de cerdos estén viviendo, pueden levantarse hoy y empezar el camino de regreso a casa. Y créanme, van a experimentar que ese Padre no los está esperando con un garrote para castigarlos, los está esperando con un abrazo para restaurarlos. He visto conversiones milagrosas de personas que llevaban décadas viviendo en pecado mortal.
He visto adictos que todos habían dado por perdidos ser completamente transformados por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían irremediablemente destruidos ser restaurados más fuertes que nunca. He visto jóvenes completamente esclavizados por la pornografía alcanzar libertad total. He visto personas atormentadas por demonios ser completamente liberadas. He visto ateos convencidos convertirse en santos fervorosos. Nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Pero necesitan creer esto, necesitan aferrarse a esta esperanza, incluso cuando todo parece oscuro, incluso cuando sienten que es imposible. La desesperación es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es básicamente decirle a Dios que su gracia no es suficientemente poderosa, que su misericordia tiene límites, que Cristo murió en vano. Y eso, hermanos, es una mentira del pozo del infierno. La verdad es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como nos dice San Pablo. Así que les digo con toda la autoridad pastoral que Cristo me ha dado, no se rindan nunca. Si caen hoy, levántense hoy. Si caen mañana, levántense mañana. Si tienen que levantarse 70 veces 7, háganlo. Cada vez que regresan a la confesión, cada vez que vuelven a intentarlo, están demostrando que el enemigo no ha ganado, están demostrando que la gracia de Dios es más fuerte que su debilidad, están construyendo un músculo espiritual que eventualmente los llevará a la victoria. Porque miren, la santidad no es nunca caer, la santidad es levantarse cada vez que caen. Los santos no eran personas perfectas que nunca pecaron, los santos fueron pecadores que nunca dejaron de arrepentirse, que nunca dejaron de volver a Dios, que perseveraron hasta el final. Y eso mismo es lo que Dios les está pidiendo a ustedes, perseverar, seguir luchando, seguir creyendo, seguir esperando, seguir amando, hasta que den su último respiro en esta tierra y despierten en la eternidad, donde la lucha habrá terminado para siempre y estarán seguros en los brazos de Dios por toda la eternidad. Esa es la meta, hermanos, esa es la promesa, y vale cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, cualquier sufrimiento temporal llegar allá. Que el Dios de toda consolación y misericordia, que el Padre que nunca abandona a sus hijos, que el Hijo que dio su vida por ustedes en la cruz, que el Espíritu Santo que los está llamando en este preciso momento, los bendiga, los proteja, los fortalezca y los lleve de victoria en victoria hasta el día glorioso en que puedan estar ante su presencia para siempre. Amén y amén.